Continuamos con la parte 3 y final del cuento Después del baile. Me puse el gabán, abrí la puerta principal y salí a la calle. El baile había terminado después de las 4 de la madrugada. Mientras llegué a casa y me entretuve con mis pensamientos, transcurrieron otras 2 horas, poco más o menos, de suerte que cuando salí ya clareaba. Hacía un tiempo muy propio de la época de carnaval. Había niebla. La nieve, saturada de agua, se derretía por los caminos y todos los tejados goteaban. La familia B vivía entonces en un extremo de la ciudad, junto a un campo grande, en uno de cuyos lados había un paseo y en el otro el instituto de señoritas. Seguí nuestra desierta callejuela hasta llegar a la calle Mayor, donde empecé a cruzarme con peatones y carreteros que transportaban leña en trineos, cuyos patines llegaban a tocar el pavimento. Todo me resultaba agradable y pleno de significado. Los caballos que movían acompasadamente sus mojadas cabezas bajo los arcos lustrosos de sus varas, los carreteros cubiertos con tela de saco, chapoteando con sus enormes botas junto a los trineos, y las casas de la calle, que me parecían muy altas envueltas por la bruma. Cuando llegué al campo donde se levantaba su casa, distinguí al final, en dirección al paseo, una gran masa negra, y oí al mismo tiempo el redoble del tambor y el son de una flauta. El alma me cantaba de alegría y de vez en vez creía oír los compases de la mazurca. Pero la música que llegó entonces a mis oídos era muy distinta. Era dura e ingrata. ¿Qué será esto?, pensé, y me dirigí hacia el lugar de donde procedían los sonidos, caminando por el resbaladizo sendero abierto en la nieve a través del campo. Habría andado unos 100 pasos cuando empecé a distinguir la negra silueta de muchas personas. Probablemente se trataba de soldados. Estarán haciendo la instrucción, me dije, y junto con el herrero que llevaba un abrigo y un delantal lustrosos y que caminaba delante de mí con no sé qué objeto a cuestas, me fui acercando a aquel lugar. Los soldados, vestidos con negros uniformes, formaban 2 hileras, una frente a la otra, inmóviles, con los fusiles en posición de descanso. Detrás de ellos se encontraban los tamboriles y el flautista, que repetían sin cesar la misma melodía desagradable y chillona. ¿Qué estarán haciendo?, pregunté al herrero que se detuvo a mi lado. Azotan a un tártaro por desertor, me respondió colérico el herrero, mirando al extremo más apartado de las hileras de soldados. Miré atentamente en aquella dirección y distinguí entre los soldados una figura terrible que avanzaba hacia mí. Era un hombre con el torso desnudo, atado a los fusiles de 2 suboficiales que lo conducían. Cerca de ese hombre caminaba un militar de elevada estatura, que llevaba capote y gorra uniforme. Su figura me pareció conocida. Retorciendo el cuerpo, arrastrando los pies por la nieve semiderretida, avanzaba el tártaro bajo los golpes de ambos lados llovían sobre sus desnudas espaldas. Ya echándose hacia atrás, y entonces los suboficiales que lo conducían lo empujaban hacia adelante. Ya arrojándose hacia adelante, y entonces los suboficiales sosteniéndolo para que no se cayera, lo arrastraban hacia atrás. Le seguía sin rezagarse el militar de elevada estatura y paso marcial. Era el padre de ella, con su cara sonrosada, las patillas y los bigotes blancos. El castigado, cada vez que recibía un golpe, volvía su rostro contraído por el dolor y como sorprendido hacia el lado del que le habían pegado, y mostrando sus blancos dientes repetía unas mismas palabras. Solo cuando me hallé muy cerca entendía lo que decía. No hablaba, sino que gemía al decir: «Hermanos, compasión, hermanos, compasión». Pero los hermanos no tenían compasión. Cuando el grupo llegó completamente a mi altura, vi que el soldado que yo tenía enfrente daba, sin vacilar, un paso hacia adelante y enarbolando un palo lo hacía restallar sobre la espalda del tártaro. Este dio un tirón hacia adelante, pero los suboficiales lo retuvieron y otro golpe idéntico le cayó encima del otro lado, y otra vez de este lado, y nuevamente del otro. El coronel le seguía de cerca, mirando ya dónde ponía los pies,
ya al castigado, se llenaba el pecho de aire, hinchaba los carrillos y lo iba aspirando lentamente por la boca entreabierta. Cuando aquellas 4 personas hubieron pasado más allá del lugar en que yo me hallaba, entreví la espalda del desdichado. Era algo tan confuso, húmedo, rojo y monstruoso que no podía creer que fuera el cuerpo de un hombre. «¡Oh, Dios mío!», exclamó el herrero que estaba a mi lado. El grupo empezó a alejarse. Los golpes seguían cayendo de ambos lados sobre el hombre que tropezaba y se retorcía de dolor. Del mismo modo continuaban redoblando los tambores y seguía sonando la flauta. Con el mismo paso firme avanzaba la alta y arrogante figura del coronel, sin apartarse del castigado. De pronto el coronel se detuvo y se abalanzó contra un soldado. «Ya te voy a dar a ti la compasión», oí que decía airado. «¿Te darás maña? ¿Te darás?». Su fuerte mano enguantada con piel de gamuza asestó un golpe brutal al rostro de un soldado, bajito y flacucho, por no haber dejado caer con bastante fuerza el palo sobre la roja espalda del tártaro. «¡Que traigan vergajos nuevos!», gritó el coronel mirando en torno. Me vio e hizo como si no me conociera. Frunció el ceño, amenazador y airado. Me volvió la espalda inmediatamente. Me sentí tan avergonzado que no sabía dónde poner los ojos, como si hubiese sido sorprendido en el acto más deshonroso. Bajé la mirada y me apresuré a regresar a casa. Tan pronto resonaban en mis oídos el redoble de los tambores y el son de la flauta, como oía las palabras «hermanos, compasión», o la voz altanera y colérica del militar que gritaba «¿te darás maña? ¿Te darás?». Sentí tal angustia, casi física, que me dieron náuseas, hasta el punto de que varias veces tuve que detenerme como si fuera a vomitar todo el horror que se apoderó de mí ante aquel espectáculo. No recuerdo cómo logré llegar a casa. Me acosté, pero no bien empezaba a conciliar el sueño, volví a ver y oír lo mismo. Salté de la cama. «Es indudable que él sabe algo que yo desconozco», me decía, refiriéndome al coronel. «Si yo supiera lo que él sabe, habría comprendido lo que he visto y no me torturaría». Pero por más que pensé, no fui capaz de comprender lo que el coronel sabía. Solo al atardecer llegué a dormirme, después de visitar a un amigo y beber en su compañía hasta emborracharme. ¿Creen ustedes que entonces llegué a la conclusión de que lo que había presenciado era condenable? De ningún modo. Si eso se realiza con tanta seguridad y todos lo tienen por indispensable, no cabe duda de que saben algo que yo desconozco, pensaba yo, y pugnaba por llegar a conocerlo. Sin embargo, por más que me esforcé, no pude penetrar en aquel misterio, ni entonces ni siquiera más tarde. Y como no lo logré, me fue imposible dedicarme a la carrera militar, como había deseado antes. Y no solo no fui militar, sino que no me he desempeñado en ningún cargo público, y como ven ustedes, no he sido bueno para nada. Bien, sabemos perfectamente de qué modo no ha sido usted bueno para nada. Diga mejor que, de no haber sido usted, habría muchas personas que no habrían sido nunca buenas para nada. «Vaya tontería», replicó con sincero enojo Iván Vasilievich. «¿Y qué pasó con su amor?», preguntamos. «¿Con mi amor?». Desde aquel día empezó a menguar. Cuando ella se quedaba pensativa, la sonrisa en los labios, cosa que le ocurría con frecuencia, enseguida me venía a la memoria el coronel en el campo y me sentía como turbado. Aquello me resultaba muy desagradable y comencé a espaciar las entrevistas con ella. Así el amor se fue esfumando. Ya ven, pues, qué cosas ocurren y de qué modo unos hechos fortuitos pueden hacer cambiar la vida de una persona. Y ustedes dicen... Así terminó su relato.